Estamos. Es el sistema de conseguir playas sanitariamente 100% seguras, sin ninguna interferencia con la playa normal. Nosotros queremos que cuando uno vea esta playa, Samil o El Bao, vea la playa de siempre. Si vemos hacia allá, es la playa de siempre. Pero lo que hacemos es poner estas cintas que se despliegan todos los días y que con los colores van indicando lo que se puede hacer. El color rojo indica parcela de tomar el sol, son 8 por 8 metros los cuadrados, por tanto 64 metros cuadrados. En la normativa puede estar mucha gente, pero vamos a inicialmente poner sobre 10 en cada una de las cuadrículas, entre 8 y 10 dependiendo, y las zonas verdes son, por ejemplo, esta donde estamos, ¿verdad? Esto es una zona verde, significa que podemos ir verticalmente hasta el mar o subir hasta el paseo, y las cintas van teniendo espacios blancos con flechas, que señala la forma de moverse longitudinalmente en la playa. Estas dos son para ir en la dirección hacia donde están ustedes, y en cualquier momento ustedes encontrarán una verde, por ejemplo aquí. Si yo estuviera allí y quisiera ir a la playa, vengo por aquí, al llegar aquí me voy en vertical a la playa o me voy en vertical al paseo. De tal modo que nunca vamos a interferir en una zona donde esté gente tomando el sol porque tengamos que pasar y por tanto producir una relación indeseada de cercanías. Después tenemos aquella zona que está tarimada con maderas para personas con discapacidad. Esa zona está reservada para ellos. Y por tanto, en el rojo, parcelas de estar 10 personas, entre 8 y 10, iremos viendo los días y se van a poner carteles para señalarlo en cada parcela. En el vertical, para ir a la playa o ir al paseo. La zona de madera para personas con discapacidad. Y la zona de marea es lo que está pasando ahora, zona de paseo. Aparte de 8 metros al final de las cintas que no cubre nunca la marea, y ahí se puede hacer paseo como están paseando ahora, ¿no? Gente que se está bañando no, pueden pasear en esa zona, pero cuando cualquiera de los que está paseando quiera subir, tiene que buscar un espacio verde, tiene que buscar un color verde y subir. En el paseo vamos a poner direcciones, entonces se van a pintar unos pies que empezamos hoy y siempre circulando por la derecha, y cuando tengas que venir hacia la playa, entonces cruzas, ya estará dicho dónde se puede, dibujado dónde se puede cruzar, y adicionalmente zonas verdes, que hoy, como sabíamos que el tiempo iba a estar así, todavía no las pintamos. Habrá también en toda la zona verde, de aquí y de la playa del Bao, habrá cuadrículas exactamente iguales que estas, pero pintadas. Pintura biodegradable, la que se utiliza en los campos de fútbol, por tanto muy respetuosa con el césped. Bueno, número total de parcelas entre las zonas verde y la playa, en torno a 2000. Zonas de paseo, pues calculenles ustedes un tercio de la capacidad del aforo. Esto significa que en términos de aforo, en un momento puede haber aquí 25.000 personas. Con seguridad total, 100% seguridad. Seguridad sanitaria, 100%. Dado el nivel normal de rotación, pongan ustedes que sea 1,4, ¿verdad? Pues eso significa que vamos a poder estar en un día en estas dos playas entre 30 y 40.000 personas, que entendemos que es la gente que las utiliza de forma habitual. Bueno, como es natural, se prohíbe comer en la playa, se prohíbe comer en las zonas verdes. El que quiera tomar algo se tiene que ir a los chiringuitos y tomarlo allí. No se puede estar aquí con un bocadillo, con un sándwich, porque restos de los alimentos quedan en la arena y estarán todo el día. Llegada cuando lleguen las 8 o las 9 de la noche, pues estos chicos y chicas que estaban y que ya marcharon,
con los contratados para esto, van a cogerlas, van a desenrollar, y a medida que las vayan desenrollando vendrán los grandes tractores, limpiarán toda la arena, la tamizarán y utilizarán la noche, como hacemos siempre, ¿verdad? Porque estará libre de cualquier obstáculo. Si tuviéramos troncos verticales o banderas verticales habría un problema, porque este es un gran tractor que todo lo que coge lo lleva por delante. Y por tanto esta es la forma en la que conseguimos que se puedan limpiar con minuciosidad. Adicionalmente, y a mí me parece muy importante, yo no quiero nada que obstaculice la visión de la playa. Y miren, ahora está, aquí hay en este momento 600 parcelas, 600, no se ve nada. El que vaya por el paseo sí verá cuántos hay en cada uno de los cuadrículas y por tanto desde el paseo tú irás viendo dónde puedes ir a buscar un espacio. Lo mismo está sucediendo en la playa del Bao, aquella de allí ya tiene en este momento esto extendido y este es el sistema que es sencillo, muy eficaz y quiero decirle a toda la gente de Vigo que tendremos playas 100% seguras, pero se lo quiero decir a toda la gente de Galicia, pero se lo quiero decir a la gente de Madrid, a la gente de Cataluña, a la gente de Asturias, a la gente de Castilla-La Mancha, Castilla-León, Valencia, Canarias, Baleares, de toda España, que en Vigo los queremos que vengan, estamos encantados con que vengan y que aquí hay seguridad sanitaria 100%. Outra vez dixera que comer algo rápido, medio sándwich, unha empanadilla que... Bueno, una cosa así que no se detecta, pero no, no, porque el resto de la comida en la playa tú te vas a ir y alguien se puede acostar ahí. Y estamos en época de pandemia. Es cierto que el sol desinfecta mucho, pero es cierto que especial cuidado. A comer a los chiringuitos, a comer a casa y aquí a tomar el sol. Claro que se puede tomar algo, pues te vas al chiringuito, pides algo allí y lo tomas allí. En la playa mejor no comer. Por cierto, tampoco fumar. Tampoco fumar. Estamos con la ordenanza de playas en Vigo libres de humo y está a punto, yo creo que en un mes la tendremos acabada y la tendremos en vigor y es una recomendación porque fumar, alguien que tiene una colilla, esa colilla estuvo en contacto con los labios de alguien y por tanto potencialmente contagiadora. Así que yo lo pido primero por lo que significa el tabaco, pero segundo, y en esta pandemia hay que ser especialmente cuidadosos. Vamos a poner zonas donde se pueda fumar, para que se puedan tirar las colillas en unos ceniceros, guardando distancia siempre, porque para fumar no se lleva mascarilla y por tanto, 1,5 metros mejor, 2 metros. Y esta es la visión, esta es la forma en la que lo vamos a hacer y yo creo que es un buen sistema. Y nos están llamando de muchos ayuntamientos de España, se lo estamos explicando, le decimos que además es, en términos económicos, pues no es muy costoso. Yo quiero recordar que todo esto costó 100 y algo de 1.000 euros, ¿verdad? Y después, pues, unos chicos contratados, la policía local, por aquí estaba el intendente de la policía, y después los propios socorristas que también mantendrán un ojo puesto en mantener la distancia social. Pero miren qué bonito la gente paseándose por Samil, ¿eh? Es que esta es la mejor playa del mundo, ¿eh? No hay una playa como esta. Aquí todo seguro 100%. Además, hasta creo que este año el agua no está tan fría. Leí hoy en algún periódico. ¿Alguna cuestión? Sí, lo retiran a las 9 de la noche y aquí 9 de la mañana se colocará. Bueno, pues tú, cuando tú vengas, a la hora que tú vengas ya está puesto. ¿A qué hora vienes tú? A las 6 a correr. Yo madrugo, No, para correr no necesitas esto. ¿A qué hora vienes a la playa? Pues la gente a la playa viene a partir de las 10 de la mañana. Ya está puesto. ¿Se contemplan sanciones para las personas que fumen o coman o beban en alguna de estas parcelas? Es que no conozco la ordenanza. Se tendrá que ir. La policía le dirá que que se tiene que ir. O sea, se desalojará. Se desalojará, sí, sí. Que la salud es lo primero y esto es una cuestión de pandemia, por tanto, pero yo confío en que no. Y después aquí hay una cierta tradición de algunas comidas en las zonas verdes y ahora están terminantemente prohibidas. Terminantemente prohibidas. Debíase tamén botar abaixo as mesas, non? Sí, sí, las vamos a quitar, sí. Este año las vamos a quitar. Aún no se quitaron, ¿verdad? No, onde está? Sí, las vamos a quitar. Tamén nos sorprende moito non ver ese mercadillo que había aí. Estáse regulando eso, non? Bueno, estamos con la regulación, porque los mercadillos
estaban sin regular, yo hice las 2 regulaciones de los 2 que hay y este también requiere de regulación y la estamos haciendo. Lo de no comer ni beber ni fumar, ¿es en San Miguel y Obao o en todas las Todas, playas en de todas, Vigo? en todas, en todas. En todas. Es más, yo creo que es en todas las playas de España, ¿eh? Porque la pandemia está en todas partes. Es una cuestión que tiene que ver con la salud. Y vamos a ser solidarios y cooperadores, ¿verdad? No pasa nada por irte a comer a un sitio donde no queden las migas tiradas en la arena y en un sitio donde no se acueste nadie, porque en la arena se va a acostar alguien cuando tú te vayas. O alguien va a caminar, o... ¿Y tiene el dato de cuántos caben en Bilbao, más o menos? Todo junto, yo te di el dato conjunto, sí. Sí. 20.000 entre los espacios, ¿no? Vale, Sí, hay 1.000 parcelas en arena, hay otras 1.000 en zonas verdes, ¿de acuerdo? Y calculando a un promedio de, ponle 10, podría ser más, ¿no? 8 o 10, porque las familias pueden estar más juntas, etcétera, pues sale ese conjunto de 20.000 más las que están moviéndose por los paseos son muy grandes, calculamos que unas 5.000, sale el aforo de en estas 2 solamente 25.000. En Vigo hay 52 playas, 52 playas. pues nada. Quiero recordarle, y cualquiera que venga de Madrid o Cataluña, bienvenidos, tienen 52 playas para elegir. Muy bien, muchas gracias.